La idea es empezar, cuando miraba los perfiles y cuando escuchaba de sus experiencias, me venía a la cabeza cómo habían apostado cada uno de ustedes de su lugar a una experiencia colectiva, ¿no? A lo colectivo. Y justamente, como decía Luis, me parecía como una palabra muy cargada de significado, ¿no? En Venezuela los colectivos cubanos, en Cuba todo lo que tiene que ver con los colectivos que se forman desde el Estado y de los cuales uno tiene que participar para ser, ¿no? Si es escritor, si sos parte de la UNIAC, si no, no. Eh, con lo cual, en un contexto donde el término colectivo está tan densamente cargado, eh, la pregunta es cómo vuelven a retomar esa idea, ¿no? De hacer cosas de forma colectiva, asociada, y que sea democrático, y no que implique homogeneización. El que quiera empezar, saca el micrófono y empieza. Bueno, voy a empezar, voy a romper el hielo. Risa, mire, bueno, realmente se fue. No sé, ¿se oye? Se oye perfecto, Amaury. Ya, exacto. Bueno, mira, primeramente uno parte de los esquemas naturalizados en la nación cubana, ¿no? La colectivización que ha sometido la revolución cubana, ¿no? A muchos de los que vivimos aquí. Como proceso, sí, pero al mismo tiempo volver a restablecer un colectivo ya no cargado de esos significados, sino romantizándolos con otros contenidos y otras posibilidades, eso nos sirvió también de nosotros como plataforma. Es decir, nunca descuidamos o nunca pusimos fuera esas posibilidades de lo colectivo, ya que estábamos unidos y al mismo tiempo había una tensión entre lo individual y lo colectivo, que es algo que se produce aquí dentro, ¿no? En Cuba. Nosotros optamos por unirnos y poner nuestras disposiciones mentales y creativas en función de transformar nuestra realidad ahí directa. Bueno, pero empezamos primero de adentro hacia afuera, ¿sabes? Nosotros comenzamos con un proceso que tenía que ver con la nutrición directamente, el cambio de pH, estamos hablando. El miedo se concentra muy profundamente, el miedo no solo digamos que es mental, se concentra en el ADN, ¿no? Y a veces las formas que nos distribuyen la comida, las formas en que habitamos el espacio, marcan mucho esa visión. Y nosotros empezamos a trabajar desde esa dimensión, ¿no? De hecho, nos convertimos en vegetarianos mucho en función de cambiar la dieta espiritual, mental y física al mismo tiempo. Y de ahí empezamos a romper esos cánones, ¿no? Y ya, bueno, decíamos, sí, estamos en colectivo, pero somos seres emancipados al mismo tiempo en unión, ¿no? En conectividad, que es lo que también buscábamos, porque es verdad que la revolución ha sometido al cubano en colectivización, pero el cubano está en fuga de esa colectivización. Cómo volver a reconectar todo eso y producir fuerza. En realidad no nos hace falta individuos separados, que es lo que permite esta colectivización, ¿cómo decirte?, impuesta y trabajar en esa dirección. Bueno, la poesía como centro que crea un imaginario, que crea potencias reales a la hora de transformar la palabra, y no solo la palabra escrita, sino la posibilidad toda de la poesía para operar. Es decir, desde el campo simbólico que dé contra la misma realidad. Es decir, desde las zonas abstractas hasta las zonas reales sociales. Eso es lo que nosotros queríamos, ¿no? De alguna manera queríamos que la poesía, o queremos, seguimos trabajando en esa dirección, en aquel momento que conforme mismo un zapatero arreglaba zapatos y tenía esa dignificación en la comunidad, la poesía podría también arreglar muchos problemas, poemas. Y entonces la poesía tiene un algoritmo, tiene una metodología, tiene una forma de desplazamiento de la metáfora tanto en la escritura como en el espacio directo y sonante, ¿no? Porque si nos guiamos por lo que dice
Baudelaire, vivimos en un bosque de símbolos, por lo tanto nosotros somos seres significantes. Y buscar ese significado o ser significante es uno de los elementos que para mí la poesía puede decir. Tú no eres una persona que está sometida a una colectivización, tú tienes una capacidad de significar. Y para eso la poesía tiene esa potencia. Y lo colectivo, ya sabemos la potencia que tienen los colectivos cuando no es tratada de la manera en que la revolución lo mueve, ¿no? Y desde ahí, desde ese mismo centro, nosotros quisimos trabajar. Básicamente es eso. Gracias, Amaury. La capacidad de significar contra la colectivización, me encantó. Ricardo, mirá, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí te veo mover, sé que estás. Hicimos una pequeña presentación de cada uno. ¿Querés contarle al público, presentarte en algunas breves palabras? Perfecto. Con gusto. Yo soy Ricardo Ramírez, yo soy profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Escribo poesía, trabajo el diario literario, también el ensayo, y desde 2017 en particular, a partir de un grupo de amigos que conformamos una suerte de movimiento llamado Poesía Resistencia, en orden de todo lo que significó la rebelión en Venezuela ese año contra el gobierno. Empecé a trabajar con elementos de participación ciudadana, política, vinculados con la poesía y con la literatura en general. He trabajado con Provea en diferentes. ¿Aló? Ahí estás, dale, ahora sí. Sí, disculpen, aquí en esta zona de Caracas donde vivo, el internet es muy itinerante. Preparamos con Provea una antología de poesía venezolana contra la opresión que recorre un siglo de historia de Venezuela, década a década. Esa antología la sacamos el año pasado, en 2019, y se puede ver en digital también, se puede consultar, ¿no? Y en lo que estoy un poco más concentrado es en el trabajo entre el incilio y el exilio en estos momentos en Venezuela y cómo en especial las generaciones más jóvenes manifiestan y comunican esto en términos poéticos, en donde hay interacciones virtual, ediciones artesanales en ciudades del interior del país, en provincias, y cómo todo esto genera comunicación entre todos ellos, ¿no? Me concentro en especial en, digamos, los más jóvenes, porque mi generación vivió algo distinto y ellos están viviendo algo que en nuestro país, bueno, no se vivía desde hace más de 60 años, 80 años, en términos intelectuales, culturales y en especial en un carácter tan masivo como lo estamos viviendo ahorita. Entonces, un poco en esas ando, tratando de entender, de comprender y de ayudar en lo que uno pueda ayudar. Genial, gracias Ricardo. Bueno, te cuento que además habíamos empezado una ronda, yo les contaba a los que estaban acá, al público, que cuando leí sus perfiles venían un par de ideas a la cabeza, y lo primero tenía que ver con que la mayor parte de ustedes apuestan a proyectos colectivos. Y lo primero que pensé es cuánto coraje cuando la palabra colectivo, tanto en Venezuela como en Cuba, está tan densamente poblada de significados negativos, ¿no? Digo, hay que romper todo lo colectivo
todos los mensajes sobre lo colectivo que parten desde el Estado para poder volver a apropiárselo, ¿no? Y creo que cada uno de ustedes en algún punto ha apostado a eso. Entonces estábamos con una serie de preguntas. Eduardo, ¿querés? ¿O algún otro quiere participar de esta idea de cómo hicieron para repensar lo colectivo en sus países? Sí, yo podría decir que primero el trabajo constante de repensar, porque además es un trabajo constante, ¿no? Lo colectivo es orgánico, está en movimiento constante. Hay que estar bailando con ese hecho y poner uno en la mesa y recibir, y va mutando, ¿no? Porque esa es la vida, ¿no? La vida va cambiando. Y además, quisiera comunicar como siempre, muy importante que la reflexión, por lo menos en mi caso, en torno al trabajo con el teatro, con el guionismo, la escritura y demás, yo creo que siempre tuve el marco de lo comunitario y de lo colectivo por quien fue mi maestra, directora de teatro de toda la vida, que es una exilada cubana, desde hace 3, 4 décadas, ¿no? Y esos legados, ¿no? De los desafíos que enfrentamos se transmiten y llegan por formas a veces misteriosas, elegibles en cuanto a que se convierten en símbolos, porque a veces uno los interpreta desde otro sitio y de pronto se convierten en fuentes para entender lo que uno está pasando, ¿no? Y entonces yo en lo personal me descubrí como una cantidad, en algún momento, ¿no? De lo que venimos viviendo como país, como artista, como creador, descubrí una serie de herramientas que, bueno, que yo no sabía del todo que tenía y por qué las tenía, que venían de un pensamiento, que venía más que un pensamiento, una experiencia en particular, y que bueno, que se prestan mucho, como dicen algunos muchachos, con a veces me toca trabajar, que hacen rap y demás, se presta mucho para lo que estamos viviendo en este momento. Entonces yo volteo y digo, bueno, imagínense, y yo sé que una parte importante también de uno mismo, ¿no? Pero una parte muy importante vienen de esos corredores y de esos legados que vivimos los latinoamericanos, enfrentando las experiencias de autoritarismo, de totalitarismo y de opresión. Y sí, sí se conectan no solamente en la experiencia de la publicación, sino en la experiencia del decir de ese cuerpo, que en este caso es la poesía y es el teatro también. Y el guionismo es algo yo diría que algo un poquito distinto, porque el guionismo sí es algo como etéreo, el guion no existe en ningún lado, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, yo vengo más o menos de esa misma escuela, con esa misma maestra exiliada que relata Eduardo. Nosotros compartimos ese espacio en el grupo de teatro de la universidad. Bueno, aparte de eso, digamos que las aproximaciones que he tenido al teatro, que es digamos, el oficio artístico al que me he dedicado, aparte de la música, mi aproximación es como muy física y a veces, digamos, esas disciplinas que tienen que ver con el cuerpo, con frecuencia manifiestan las mañas, los tormentos, incluso las fortalezas de la mente, ¿no? De manera similar, y un poco siguiendo las ideas del poeta y también teatrero Antonín Artaud, el teatro viene siendo este espacio donde se pone de manifiesto eso, las dolencias, los dramas, bueno, incluso pudieran ser las virtudes de una sociedad. Entonces, en el espacio del teatro, volviendo ahora, contextualizando el tema de lo colectivo, ¿no? Se pone de manifiesto un poco cuál es la verdadera esencia de lo colectivo y de lo individual, ¿no? Digamos que desde esta binariedad ideológica, lo colectivo se nos vende como un valor utópico en contraposición a este individualismo egoísta, digamos, de acaparamiento, este canibalismo darwinista, digamos, en el que todos simplemente somos lobos del hombre, y la medicina es un poco romanticista, de que hay una voluntad general, hay como una cosa abstracta a la cual pertenecemos todos y que vale más que nosotros mismos.
y de alguna manera entonces no, su respuesta es simplemente la anulación del individuo. En el trabajo teatral, usted se da de golpe con una realidad distinta, que es la de que no existe, si usted no está bien, si usted no se cuida, si usted no sabe dónde está, si usted no se atiende, es mentira que pueda hacer nada por otro. En el mismo sentido, si usted en ese espacio donde se desenvuelven no está con los sentidos abiertos a quién es el otro, cuál es la relación de ustedes en ese espacio, si está detrás, si está delante, si está detrás, yo sé que no puedo hacer así porque lo puedo golpear sin querer al otro actor. Cosas muy, muy concretas, pero que nos aluden a cómo es ser en el mundo, y es un poco lo que yo rescato cuando muchas veces en escuelas abren el grupo de teatro y traen al profesor Marcos para que dé teatro y digan, muchachos, con el teatro ustedes van a aprender a hablar en público, van a perder la pena, y que no, o sea, sí, también, pero con el teatro uno aprende a hacer, digo, S-E-R, aprende a ser y aprende a estar, y cómo está uno en esa armonía con lo interno, en atención total, apertura total con lo externo, entendiendo que siempre es tu turno, siempre es tu responsabilidad, siempre te toca a ti, siempre te afecta a ti, y es lo que un poco en los mensajes que nosotros hemos venido desarrollando en el lado, resumimos con una agua tibia, que es la autonomía y la interdependencia. O sea, no es la lamentada independencia, ni tampoco este malentendido que sí existe, capitalista, de yo tengo derecho a todo y la búsqueda de la felicidad por encima de todo, sino como que, sí, pero en un contexto de un espacio, de un planeta que vive y que siente, y unos otros de los cuales tú dependes, sin los cuales no puedes prosperar. Y ese es más o menos como el entendimiento de lo colectivo que nosotros estamos trabajando y desarrollando y difundiendo. Gracias, Marco. Ahí la veo a Iris diciendo sí con la cabeza. También veo que tenemos una nueva participante, Luis. Sí. Vamos, bueno, Iris, escuchamos. Sí. Sí, bueno, desde nuestra experiencia, bueno, sí, hablo de nuestra porque al escuchar a Eduardo, al escuchar a Marco, escucho ahorita a Ricardo también, a Mauri, a Eligio, me doy cuenta que hay algo, o sea, en la pregunta, y hay algo que es entre lo colectivo y lo individual, y entre romantizar ese significado de lo colectivo en estos espacios de autoritarismo y de totalitarismo, es construcción de identidades. Partimos de ahí, de nuevas identidades, de otras identidades y de comunicación, como decía ahorita Ricardo, cuando se presentaba. Que a mí me parece que es un poco de trabajo, o sea, nosotros lo vemos sobre la base de las herramientas del arte, pero cuando uno lo mira a nivel social, es un poco de ingeniería social, es un poco desde las herramientas del arte, reconstruir, como decía Marcos, ese tejido social. Por lo tanto, es un espacio de darle significancia y resignificar las otras identidades, porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, como puede ser de Venezuela en estos momentos, en el caso de Cuba, la revolución, ese proceso de la revolución de los revolucionarios ha abarcado la identidad total, se ha comido todas las otras identidades. Tú no eres, o sea, ya tú no eres un religioso, ya tú no eres una mujer, ya tú no eres un gay, ya tú no eres una niña, un niño, tú eres un revolucionario. Tú eres o no eres revolucionario, como decía Marco, se trata del ser. Eres o no eres, y por lo tanto la identidad ahí es donde hay que volver a conectarla desde las diferencias. Mauri hablaba con nosotros el otro día, estábamos conversando, y Mauri me decía, no, es que una cosa es la pauta que nos conecta desde lo común que tenemos, pero tenemos que aprender a conectarnos desde lo diferente. O sea, cómo construir el tejido desde lo diferente es muy importante en estos momentos, donde esas individualidades, donde esas
con donde esos colectivos que tienen sus diferencias también como identidades colectivas, tienen que volver a retomar su espacio social, su espacio político, su espacio cívico, tienen que alcanzar espacios de visibilidad, tienen que comunicarse entre sí. Ahí es donde entonces también se empieza a cocer el caldo, ¿no? Como el ajiaco que dice Ortiz, el ajiaco de Ortiz, donde están todas las viandas, cada una con su forma, participando de un mismo caldo, ¿no? Algo así. Y me parece que ese es parte del trabajo de lo que hacemos a veces, y es verdad que de alguna manera entre todos definimos, y entre todas, bueno, todos, entre todos definimos, y me parece que vamos definiendo ese camino. Y es importante eso, las identidades. Salvar eso me parece que para mí es fundamental. Muchas gracias, Iris. ¿Alguien más se quiere sumar? Yo tengo preguntas, pero si no, podemos seguir. Hola, Luis. Ahí. Pero necesitamos que nos presenten a los otros participantes más chicos, ¿eh? Ese es mi niño, que tiene 1 año y medio. Van a hablar de la colectiva. Hola, bienvenido. Él quiere, ¿ven? Hola. Es una nueva identidad. Este es cubano-americano. Y quizás dentro de pronto se identifique más como americano que como cubano. Pues. Ese es uno de los riesgos del exilio. El exilio, que es mi caso, es una de las consecuencias de cuando se vive en un país totalitarista. Y el exilio es nada más que la extensión del incilio en el que se vive en un país totalitarista. Hay que tener en cuenta que eso que llamamos la Revolución Cubana lo podemos tomar como ejemplo, porque es como el manantial, el lugar de donde sale toda la desgracia militarista e izquierdista de América Latina, ¿no? Esa división de izquierda y derecha es un punto importante para entender cómo se nos dividió, cómo se nos separó, cómo se nos empezó a ubicar por encima de ser humano, de ser familia, de ser hermano, de ser hijo, de ser padre. Y eso que llamamos nosotros la Revolución Cubana nos robó todo. Nos robó el tiempo. Nos robó primeramente la voluntad. No sé, por ejemplo, lo que hacemos Omni Zona Franca con la poesía y lo que hacen ustedes con el teatro y todo, es primeramente volver a encender aquella chispa, que una vez que esa chispa se haga un fuego, puede iluminar esa área que el ser individual puede identificar como mi voluntad. Porque hay que entender que a gran parte, la mayoría de nuestra sociedad, nos ha sido robada la voluntad. Importantísima la voluntad para emprender, importantísima la voluntad para darte cuenta que eres un ser primeramente cívico, que vives en comunidad, vives en sociedad, vives en ciudad, vives en país y vives en nación. Entonces, cuando a ti te roban la voluntad, te están robando un elemento fundamental donde te desconstruyen todo. Por ahí, esa es como la llave por la que entran a la puerta principal de tu ser de tu ser social. Ya no hablemos de tu ser espiritual, de tu ser individual, de tu ser humano, de tu ser social, donde te lo roban todo y te confunden todo con todo. Política con cívica, ley y derecho con patria, con deber, con ser o no ser, con estar o no estar, a favor o en contra. Crean una división tan profunda, que es lo que ha hecho ese ser que se llamó Fidel Castro ruso. Creó una división tan profunda y esa división cayó como una bomba atómica que se extendió por toda América Latina. Y la división no para, es una cosa que se extiende. Ahora, como está en su estado final, porque esto que llamamos revolución está en su estado final, está muriendo por su propio peso. Por más que le dediquen todos los miles y miles y millones de dólares a la política y a seguir manipulando y levantando influencia en toda América y en el mundo, ellos están muertos. Maduro está muerto.
El chavismo está muerto. No está muerto porque nosotros nos estemos levantando, porque nosotros nos estemos oponiendo, sino porque es una cosa muerta en sí misma, en su raíz. ¿Comprende? Porque algo que no contempla la diversidad, que no contempla la individualidad, que no contempla la libertad de ser y de pensar y de actuar. Algo que divide esas cosas, que divide tu cuerpo mental, de tu cuerpo emocional y de tu cuerpo de la voluntad, de la acción, está creando una debacle, una catástrofe tan grande que parece... ¿Se me oye? Sí, perfecto. Eso parece que no tiene arreglo. Pero el trabajo que nosotros estamos haciendo con el teatro, con la poesía, con levantar nuevos colectivos, con romantizar la palabra colectividad más que con palabras y con actos, con la convivencia en sí mismo. En verdad, el hombre nuevo, eso que llamaron el hombre nuevo, si nosotros nos podemos apropiar de eso, somos nosotros. Nosotros somos el lado bueno del hombre nuevo, porque está el lado malo, que es, por ejemplo, en el caso cubano, toda la mayor parte de los cubanos que no entienden lo que es la libertad, ni aún yéndose de Cuba, ni aún viviendo fuera de Cuba, y lo veo aquí también con los venezolanos de nueva generación especialmente. Ese no entender, es como el esclavo cuando le dieron la libertad, que no sabía qué hacer con la libertad, decía, pero ¿para qué yo la quiero? ¿Para qué quiero la libertad? Porque se pierde ese entendimiento al no ser usado ese músculo. Entonces, sí, el trabajo que ha hecho Omni Zona Franca, cualquier trabajo que se esté haciendo a nivel de arte, cualquier trabajo que se esté haciendo a nivel de entender más allá de uno mismo y más allá de lo que nos está pasando, entender lo que es la vida y la importancia de lo que es la vida en el tiempo real ahora mismo. De que no vamos a volver a tener 20 años, no vamos a volver a tener 30, no vamos a volver a tener 40, no vamos a volver a tener 50. Y cada una de esas décadas en nuestra vida es algo único e importante, que no se repite. Ese espíritu y esa fuerza que uno tiene a los 20 no es la misma que tiene a los 30, pero esa energía que se une de la juventud y la experiencia en los 30 no se vuelve a repetir. Ya no vuelves a tener 30 años para volver a sentir eso. Y cuando tienes 40, eso que ya sientes que vas para abajo y que al mismo tiempo te vuelves como un místico y empiezas a pensar más allá. Ese estado, si te lo robaron, que se lo robaron a la mayoría de los cubanos y a muchos latinoamericanos, a millones, a los venezolanos se lo están robando ahora. Ese estado es importante, vivirlo en una sociedad real, en una sociedad plena, en una sociedad encaminada, en una sociedad donde haya libertad y donde haya independencia de todo. Ya, eso es lo que quería decir, que me despertaron sus palabras. Gracias, Eligio. Gracias, Ligio. Ladrones del tiempo. Danay Suárez le dice, ladrones del tiempo, así le llaman. Ladrones del tiempo, Fíjate. ladrones del aire, porque el aire es la respiración, es la vida. Bueno, Ladrones de la justamente eso, la maestra Virginia, la que mencionó Eduardo, siempre cuando uno llegaba tarde a un ensayo, pecado que cometía yo con frecuencia, vida. Habla tú. ella se molestaba, uno no puede llegar tarde a nada, porque cuando tú llegas tarde le estás robando a la gente el tiempo, y el tiempo es la unidad de medida de la vida. Cuando tú le robas a la gente tiempo, le robas la vida. Y justamente aquí se ufana mucho desde el poder de que, bueno, pero aquí no cobramos la electricidad. Igual no tienes electricidad, no, pero ellos se ufan de que no cobramos electricidad, no se cobra el agua, no se cobra la comida, tantas cosas que son gratis. Entonces la gente, para poder acceder a esos bienes que como no tienen cómo mantenerse, son escasos, para poder acceder tiene que hacer cola, pasar por toda una burocracia, entonces no paga las cosas con dinero, las paga en tiempo. Y si entendemos, como acaba de aclarar Ligio, que el tiempo es la unidad de medida de la vida, la gente no paga con dinero, paga con su vida. Y esto es la gran ironía de la solución utópica contra el capitalismo, que es que qué horror, que todo valga cochino dinero, que bueno, pero donde las cosas... Quizás eso es una ventaja, que las cosas valgan solo dinero, tú lo pagas solo con dinero. Claro, bueno, el dinero también lo ganas utilizando tu tiempo, ¿no? Pero es un poco eso de que no gastas, lo pagas con sangre, lo pagas con la vida, lo pagas con tu tiempo, ¿no? Más todo eso que tú estás diciendo, el empeño de la voluntad, del ser, del propio entendimiento de que tú eres capaz de buscarte otra manera, ¿no? de vivir.
Sí, ladrones del tiempo. Es verdad que en el capitalismo trabajamos y dejamos tiempo, pero también es cierto que dentro de cierta medida tenemos opciones. No digo que sean iguales, porque el desafío es que las condiciones permitan que las opciones sean cada vez más variadas, mientras que cuando lo de las colas del hambre, como decía Michelle Matos hace ya unas semanas, es muy fuerte lo de las colas del hambre, que uno tenga que pasar a hacer cola para finalmente seguir teniendo hambre. Tenés hambre mientras haces la cola, conseguís lo que te dan para volver a casa a seguir sintiendo hambre. A mí, digo, confieso acá, yo vengo de familia marxista, fui a Cuba antes de que cayera el muro, porque había que ir a Cuba y no a Miami. Pero a mí me sorprende mucho eso, ¿no? De la cola, del hambre, que es básicamente robar el tiempo. Ricardo, ¿querés sumar algo a cómo repensamos lo colectivo en estos espacios Sí, donde lo colectivo sí, es tan fíjate. controlado? Bueno, y ahorita en Venezuela yo siento que estamos viviendo como unas dinámicas aceleradas en términos del deterioro de muchísimas cosas en muy poco tiempo. A veces uno puede sentir que podía ser cada 2 años, luego cada año, luego uno lo va sintiendo cada 6 meses y cada año se empieza a identificar con una desgracia. O sea, 2018, la reconversión monetaria, 2019, el gran apagón nacional, 2020, la pandemia mundial y la ausencia de servicios de salud en el país. Pero hay, hay como diferentes discursos y creo que el trabajo por el que estamos pasando nosotros ahora tiene que ver con cómo lo articulamos. Y es, por ejemplo, no solamente el que está en Venezuela, sino el que está en Venezuela y se encuentra en un lugar como Caracas, que es muy diferente a estar en Venezuela y estar en una ciudad o un pueblo pequeño en la provincia. Son dos experiencias radicales diferentes, porque hay una experiencia de migración interna en el país a razón de las fallas de la electricidad, del gas doméstico, del agua, de gente que se ha desplazado a ciudades más grandes y particularmente a Caracas. Luego está los diferentes grados de la diáspora, en donde está el que migró, el que se fue por razones profesionales, lo contrataron una empresa de afuera y se lo lleva, y está la experiencia del refugiado, que en el sur de América es cada vez mayor, desde Colombia hasta Argentina, y que en este tiempo de pandemia pasó a ser algo terrible porque miles y miles de personas se han quedado sin empleo. Yo he escuchado cualquier cantidad de historias de personas, en especial en Perú, en Ecuador, a quienes los botaron de la habitación en donde estaban, mujeres embarazadas, familias, y tuvieron que irse luego, verse caminando a Venezuela con lo que eso significa. Entonces, hay muchos testimonios de lo literario, especialmente a través de la crónica. Siento que vamos a irlos viendo ser contados. El periodismo lo está haciendo con mucho énfasis, pero siento como son tantas historias vinculadas con eso, y el periodismo tiene tanta presencia en las redes sociales en particular, que la mirada de la poesía o de la ficción puede aportar un punto de vista diferente que logre llegar con quizás un poco una mayor hondura, ¿no? Yo estuve dando varios talleres con Provea de literatura distópica y uno de los que leímos fue La carretera de Cormac McCarthy, que es un libro extraordinario. Yo lo he leído varias veces, pero esta fue la primera vez que lo releí pensando en los miles y miles de venezolanos
recorriendo una tierra desolada por Perú, por Ecuador, por Colombia, y tratando de llegar a un lugar que no es la utopía a la que aspiramos, que es volver a tu propio país, ese lugar del que saliste también caminando. Y que ahorita en situación de pandemia se ha vuelto espantoso. Llegas a la frontera y tienes un gobierno que declaró que tú eres un arma biológica. Entonces, el venezolano que quiere regresar a su país es identificado por el gobierno nacional como un arma biológica. Y de eso a un grupo de personas contra una pared siendo fusilados. Cónchale. Ricardo, te perdimos, pero sí, es la base del racismo, considerar al otro un arma biológica, efectivamente, del nazismo más que del racismo. ¿Andás por ahí? Sí. Yo, bueno, les quiero primero pedir disculpas, porque es muy probable que en esta reunión yo me emocione. Para mí son temas que me atraviesan y me traen recuerdos de charlas familiares, y la literatura es un poco eso para mí, mi infancia. Y estaba pensando, lo escuchaba a Ricardo, y el peso del exilio, y también del exilio interno en América Latina. Los grandes fundadores de nuestra literatura, Martí fue un exiliado que regresó y vivió el doble exilio. Me traje el diario de campaña de Martí, y sus primeras frases es no reconocer su tierra natal, es no poder hablar con su gente, ¿no? Y el exilio es algo, el exilio y las diásporas es algo que volvió en estas charlas, a veces con una imagen esperanzadora del puente, con esto que decía Ricardo de los discursos, que uno se pueda apropiar de las experiencias, y por otro lado también del empobrecimiento, ¿no? Cuánto el exilio no solo tiene que ver con el migrante que lo lleva en su cuerpo, sino con las audiencias, con los habitantes que quedan, que van empobreciendo cada vez más sus capacidades de significar, para retomar lo que decía Mauro, ¿no? Van perdiendo lenguajes. Entonces, considerando que bueno, es algo que ustedes vienen trabajando, y tenemos acá un par bueno, tenemos acá a Luis, que además tiene la experiencia de ser migrante, ¿cómo consideran que, y los venezolanos, nosotros hemos desde Argentina enriquecido muchísimo, cómo consideran que podemos volver al exilio o a la diáspora en algo a favor de esto, de recuperar la humanidad, de recuperar nuestra capacidad de significar, y de por ahí atacar a la división profunda que Luis marcaba, que la Revolución Cubana viene ejerciendo? ¿Y si les ocurren posibilidades, formas? ¿Cómo podemos repensar el exilio también? A ver, wow. Primero, muy movido por lo que comentaba Ricardo, porque además me tocó mucho también el problema que también siento de manera muy cercana bajo este volumen que se vuelve entonces atroz de historias, y cómo tú desde la poesía pues logras enfrentar la atrocidad de ese volumen, ¿no? Y yo, porque es lo que hago en clases, porque mi clase, yo diría que es una clase muy precaria, muy sencilla, de teatro y ciudadanía, ¿no? En la universidad, no me queda más remedio que irme a Homero, ¿no? Entonces, sí, bueno, o forastero, ¿no? O extranjero, y pensar que de esos pequeños umbrales de democracia, que avanzamos 2 milímetros cada 30, 10 años, pero esos 2 milímetros es tierra ganada frente a tierra arrasada. Esa tierra ganada frente a tierra arrasada es tierra de vida y no tierra de muerte, ¿no? La idea de mirarse extrañado y de partir de ese principio extrañado, que es muy duro, pues fácil, puede ser fácil decirlo en términos abstractos, ¿no? Es muy duro, se siente de manera muy fuerte esa precariedad de una sociedad que, en el caso, yo siento, en el caso venezolano, es una sociedad que está en éxodo. Y cuando hablamos de éxodo, yo lo pienso no como un incilio ni un exilio, sino es toda la sociedad que se está moviendo hacia un horizonte precario, ¿no? Es toda la sociedad la que está en ese movimiento, en esa misma
en ese mismo desplazamiento, ha sido desplazada por completo. Pero entonces en ese extrañamiento, tú te miras de otra forma. Existe la posibilidad de mirar de otra forma y mirar al otro de otra manera. El problema es que, claro, cuando pensamos en la cantidad, por ejemplo, que imagino que ha pasado también con los otros exilios, con los otros exos que hemos vivido en Latinoamérica, ¿no? Cómo eres acogido en algunos casos, pero como en otros casos eres también desplazado en ese lugar de destino. Y creo que me atrevería, porque creo que Ricardo tendría la respuesta más plena, pero me atrevería a decir que la poesía nos permite la duración, nos permite darle el destello de la duración, de que este momento reparo en él. A mí me encanta la palabra reparación porque tiene que ver con prestar atención, pero también con arreglar, con componer, ¿no? Entonces reparo en este instante, lo intento componer, aunque sea un poco, aunque sea un intento frustrado. Ese intento es algo que el cuerpo asimila y en la próxima seguramente lo lograrás, y si no lo logras tú, pues yo mirándolos tengo la certeza de que vendrá alguien a agarrar ese legado y lograr esos 4 milímetros para los que están por venir. Entonces yo siento que allí crear espacios como los que yo vi un poco el trabajo de Omni y demás, ¿no? Crear espacios donde podamos escucharnos desde esa duración, aunque parecieran para algunos decir, bueno, que vas a estar tú contando tu historia en clave poética o resemantizando y reinterpretando esa historia, es crear vínculos, es crear articulación, es crear una red de amparo en que las voces se reconocen extrañas, distintas, pero se reconocen en ese movimiento. Y bueno, si trabajamos bien habrá asentamiento de nuevo y sabemos que, bueno, se repetirá dentro de 50, 60 años, no lo sabemos, pero nuestra tarea es también, ahí rescato la idea tanto de Eligio como de Ricardo también, es el presente, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora. Disculpen que lo hablen de manera muy discursiva, muy abstracta, no hacia lo concreto, porque es que uno está avasallado por la cantidad de casos, por todos los ángulos. Pero uno confía desde el sitio en que uno habla en esa capacidad de la palabra para resonar y resonar con el otro. Y si hay un sitio donde resuena de manera potente, es en ese extrañamiento, ¿no? Todavía no saber del todo quién soy, todavía no saber quién es el otro, y apostar a hacer desde la pregunta, ¿no? Gracias, Eduardo. Sí, apostar a la duración para ganarle a los ladrones del tiempo. Amaury, Sí, ¿querías decir algo? ¿Andás por ahí? Eduardo, perdón, ¿querías seguir? Se cortó por un segundo. Brevísimo. Sí, quería recordar esa frase de Sófocles en el Filócrates de me han abandonado sin ciudad, sin amigos, como un muerto entre los vivientes, ¿no? Y entonces ese hecho de que la ciudadanía realmente es un vínculo que conjuga muchas cosas, ¿no? Que articula muchos principios y que ese discurso de muerte, de esa cáscara que es Maduro, ¿verdad? Que son los tiranos, ¿verdad? Esa cáscara de muerte, pues, tiene que ver con ese despojarte de ciudadanía, pero que viene del vínculo, de la interacción, de cómo crear interacciones desde donde no hay, donde no pareciera haber, para mantener viva la ciudadanía, más allá de lo que determinen las circunstancias, ¿no? Muy gracias. Sí, pensaba en los zombies que nos visitaron la última vez que vinimos, ¿no? En la figura del zombie para pensar a estos muertos o ser un muerto entre vivos. Amaury, ¿andabas por ahí? ¿Querías? Venga, bueno, sí, yo no he tenido la experiencia del exilio, pero uno cuenta con lo que le viven y cuentan con lo que le cuentan, ¿no? Y eso se convierte en una vivencia distanciada de cierta forma, pero en convivencia, ¿no? Y yo me pregunto a la hora, ¿no? Cuando miro todas estas posibilidades de encontrarnos en red y me cuestiono las nacionalidades y me pregunto mi sentido de ser terrícola, ¿no? De que habita la tierra y de las diasporizaciones que han sido siempre a lo largo del mundo, es decir, la raza se expandió, ¿no? Yo pienso que participamos de eso y desarraigarnos es doloroso
y más si es a través de un proceso como la revolución que produce castración. Es como lo que nos toca, ¿no? Pero cuando me pongo en la posición un poco más de terrícola, en un plano más amplio, ¿no? Siento un dolor más amplio, ¿no? Como hoy no sufro simplemente, sino hoy sufro, ¿no? Esa tensión que de alguna manera es de la capacidad que tiene el hombre de habitar poéticamente, como lo decía Hölderlin, ¿no? El mundo se habita poéticamente. Y yo creo profundamente en eso, profundamente, porque no nos separamos del signo, del símbolo, de nuestras capacidades expresivas, de la otredad, de la mirada frente al espejo. Esas tensiones siempre están en la poesía. Lo que yo veo la poesía operando realmente, no la veo solamente en el plano de la escritura. Creo que como Stevens planteaba, al fin y al cabo el poeta es un actor de su poesía. Al fin y al cabo, yo las letras que escribo, las letras que me como, las quiero y pasan por mis múltiples vías, ¿no? Y a veces para mí se convierte en esa tensión social, ¿no? En esa tensión social. Y en ese cuerpo diaspórico que constantemente yo me miro, porque yo miro a mi amigo Eligio, que está en Miami, y miro todas, y el resto de ONI, y el resto de los cubanos, y el resto de todos los que están en diáspora en el mundo, ¿no? Y cuando me miro en ese espejo, siento ese dolor directo y yo me pregunto, ¿qué puedo hacer con la poesía? Ya ese cuerpo me pertenece, ya no es radical también, porque es la imagen introyectándose en la mente, es la imagen introyectándose en el cuerpo y por lo tanto, ¿qué tiene que ver con los sueños? Es decir, tú sueñas y lo que tú sueñas, al fin y al cabo lo vives, ¿no? Gran parte, 8 horas durmiendo, cuando tú regresas a esa realidad. Por lo tanto, yo creo que esa tensión de saber de la sobreestimulación de los medios que hay, de la hiperconectividad, no nos hace al mismo tiempo, nos pone en esa tensión de esa diferencia y esa cercanía extraña. Digo que cercanía extraña porque al fin y al cabo somos diferentes, pero al mismo, es esa complejidad que normalmente se da en el teatro y que se da en todas partes. Para mí el teatro es esa capacidad operativa de la poesía, ¿no? Imagen, todo en función, pero ya no en un espacio súper especializado, sino, bueno, en ese otro espacio que es la realidad directo, puntante y sonante, con todas sus tensiones y posibilidades. Como yo pensaba en Lezama Lima y en su era imaginaria. Eso a mí me fascinó en algún momento. Y la posibilidad y el poder de la imagen en la historia. Esa capacidad que tiene la imagen de moverse, de dar ese vislumbre y operar sobre el. Entonces, hay una cosa, Lezama hablaba de eso, pero cuando él vio la protesta de los 13 aquí en La Habana, él dijo, he aquí la imagen. He aquí la imagen moviéndose en la historia. Y no solo moviéndose en la historia, sí, es moviendo la historia. Y eso a mí me dejó súper bien, ¿no? Entonces entendí a las damas de blanco con su gladiolo en la calle, a las manifestaciones en Chile, en Venezuela, la capacidad que vi en Venezuela de la utilización del arte, del violinista en el espacio público. Eso son imágenes que el mundo son tan potentes como una bomba atómica, ¿no? Pienso que la poesía sí puede seguir transformándonos en estos encuentros de nosotros. Quisiera seguir conectado con los que estamos hoy aquí para producir. Ya de hecho estamos produciendo pues, esa capacidad dentro de la imaginación, pero ya también producir en estas conexiones, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Que uno se convierte en esa capacidad operante entre la distinción del ser y el no ser, entre esa distinción del ente que es habitado por el ser y hacia dónde te llevan esas funciones, ¿no? Básicamente, para mí, operar en esas formas que parecen abstractas, porque en ese sentido es ser, pensar, hacer y tener en esa línea, en este ciclo que se repite de vuelta al ser, es como que uno se aclara, ¿no? Pero es una vuelta de un continuo que uno se va clarificando de vuelta al ser y de vuelta al pensar y de vuelta a la realidad, ¿no? Y esto para mí, este encuentro
me produce eso. Además, me da en mi mente, produce nuevas victorias, nuevas posibilidades. Eduardo, creo que es momento de traer a colación nuestra trillada cita de Simone Weil, y te concedo ese honor que seguramente lo sabes de memoria. ¿Cuál? La de siempre. Tira. Porque a Mauri está hablando de la imagen en movimiento, de la imagen moviendo la historia. Ok. Y creo que eso lo ayuda a comprender un poco las manifestaciones de las damas de blanco. Entonces creo que las reflexiones de Simone Weil sobre la belleza, ¿no te parece como Sí, pertinente? ok, ya. Sobre la mesa. Ya caí, ya. Tengo canas, o sea, ya va. Ya no es tan fácil. Déjeme hacer memoria y voy a pedirle perdón a los presentes, ya Simone Weil, ¿verdad? Porque probablemente voy a distorsionar una que otra palabra. Bueno, me voy a reapropiar y voy a dar la vuelta y lo voy a decir con el sabor que me sale a mí, ¿no? Hay dos formas de cambiar la manera en que los hombres registran su relación consigo mismo y con el universo, con los otros. Una es la fuerza, cuyo forma más extrema es la guerra, y la otra es la educación. La diferencia entre ambas estriba en que con la primera los hombres no se vinculan entre sí, mientras que sí lo hacen con la segunda, con la educación. Uno a través de la fuerza puede tumbar a alguien o prevenir que sea tumbado, pero solo a través de la educación puedes levantarlo. Y hay una tercera forma, la belleza. Y ahí cierra esta mujer maravillosa en su cuaderno de apuntes esta frase que para nosotros bueno, para mí, para nuestro equipo y es más, y que yo digo en todas partes. Marcos me puso en 3 y 2 porque yo digo en todas partes, entonces ahora dila. ¡Ay! O sea, la tenía guardada en el principio. Y aprovecho el recuento bastante fiel que hace Eduardo para comentar un poco y conectar con otra cosa que estaba diciendo Mauri, hablando de el ser, ¿no? Que es un poco, nosotros muchas veces en nuestro actuar, nuestra acción ciudadana y política, nos encontramos con la inmensa dificultad de vincular a la juventud en cualquier tipo de actividad que tenga que ver con algo político o ciudadano, ¿no? Y como que dándonos cabezazos y reflexionando al respecto un poco una de las nociones, de las conclusiones a las que llegamos es que la gente quien no es político quizás no tiene un mayor interés en que gobierne fulano o gobierne mengano, y quizás cuando los jóvenes se van del país no es tanto porque quieren que su presidente sea Juanito, y Juanito, bueno, casualmente hay un Juanito disputándola, pero no es porque quieren que su presidente sea Juanito o sea Pedrito, es porque los jóvenes quieren ser. Ellos solo quieren ser. Y aquí no hay espacio para ser. Entonces lo que necesitamos, más que traer el Juanito correcto, el Pedrito correcto, o buscar todas las maneras, ¿no? Quizás por la fuerza o sin la fuerza, de que no sea Pedrito, sino que sea Juanito. Quizás mucho del trabajo entonces que tiene que ver creemos nosotros, que es con abrir espacios para poder ser. Y hace poco creo que tuvimos aciertos en ese sentido en un ciclo de actividades que hicimos desde el Lago y desde Provea, que también está organizando esta misma actividad, que tenía que ver justamente con una serie de talleres donde los asistentes podían desarrollar inquietudes artísticas, creativas e intelectuales vinculables, ni siquiera directamente vinculadas, sino vinculables con la acción política ciudadana. Y fue una actividad brutalmente exitosa, con una gran convocatoria. Y porque, digamos que ese espacio para ser que se abrió,
está enfocado justamente en la producción de belleza, creo yo. Entonces creo que por ahí hay cierta como redondez de las ideas que más o menos estamos manejando, ¿no? Espacios para hacer desde la belleza y para cambiar la manera en que le damos forma o percibimos la realidad que no sea la alternativa de la fuerza. Sí, sí. Me Y encanta. quería decir algo ahí. La belleza y el amparo. Eso. La belleza y el amparo de la belleza. No, sube, me encanta. Me encanta Ahora, eso. Me encanta eso. No, ya se está cerrando el tinglado. Además que quería aprovechar, porque eso que nosotros vimos que hicimos esta experiencia en Parasistema hace poco, ¿no? Yo vi partes del documental de Poesía Sin Fin, no pude verlo, no lo pude ver completo por razones de tiempo. Tengo como tarea sentarme con calma y poder disfrutarlo, o sea, poder asimilarlo claramente, ¿no? Y inmediatamente me resonó, dije, o sea, caramba, ok, o sea, nosotros tenemos un mar de preguntas que hacerles a ustedes, porque siento que una cosa que yo tenía es que siento que ustedes tienen una experiencia muy importante, muy relevante en lo práctico, nosotros decimos a veces a nivel de calle, ¿no? De la calle, ¿no? De cómo lidiar, ¿no? Con este espectro totalitario, ¿no? De los aciertos, de los errores, de los avances, de los retrocesos, que no son retrocesos, se convierten en avances, son historias muy, muy singulares, tanto dentro como afuera, además, en los vínculos, o sea, en el incilio-exilio, porque ahí hay una cantidad de desafíos que uno es lento porque uno está posiblemente desde la poesía, porque le toma su tiempo, ¿no? Uno no actúa por decreto, uno actúa por asamblea, uno pregunta, uno consulta, uno escucha a ver qué es lo que cantan de los demás y qué está ocurriendo. Entonces, yo creo que para nosotros puede ser muy interesante saber cómo lo montaron, cómo armaron ese tinglado, ¿no? Cómo lo organizaron, porque seguramente nos va a dar muchas luces, muchísimas luces. porque hay que tener en cuenta, ¿se me oye? Pero oye, sí. Sí. Hay que tener en cuenta que nosotros somos como pequeñas pepitas de oro, pero en vez de oro, de belleza. Porque la belleza, esto que nosotros llamamos la revolución y que hay que aceptar que enamoró a América Latina y que enamoró a gran parte del mundo entero. Hay que aceptar que este hombre llamado Fidel Castro elaboró un discurso de belleza para el mundo. Pero este hombre llamado Fidel Castro es el rey, el emperador de un reinado que se llama la farsa. El hombre armó una gran farsa. Y entonces, para él poder armar esa gran farsa y él poder dar un discurso de aparente belleza, esto es como, ¿cómo se llamaba esta novela de aventura? El hombre de la máscara de hierro, que al verdadero rey lo encierran en una prisión y en su lugar ponen a otro. Él hizo eso. Él enterró a la belleza en el fondo, en el subsuelo, debajo de una mina, en lo más profundo. Y entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros, pepitas de belleza que quedaron arriba en la superficie, tenemos que cavar profundo, ir más abajo del subsuelo. Nosotros no podemos llamarnos ni underground. Nosotros nos llamamos underground para poder entendernos con la sociedad. Porque en verdad nosotros pretendíamos ir mucho más abajo del underground, porque mucho más abajo de una capa y otra capa y otra capa y otra capa y otra capa está la belleza enterrada. Entonces, lo que nosotros llamamos como cubanos, como venezolanos, como latinoamericanos, en su gran mayoría, en su generalidad, no logran entender la poesía, no logran entender la belleza con la que estamos trabajando, no logran entender la profundidad de la belleza o a la que está enterrada la belleza, porque tienen una capa sobre otra capa, sobre otra capa y sobre otra capa. Entonces nuestro trabajo, que se ha convertido en un trabajo por rescatar la belleza,
tenemos que estar constantemente taladrando con unos motores esos bien pesados, rompiendo capas y capas y capas y capas y capas y capas. Y en ese romper capas parece talmente, ¿sí?, entra la desesperanza, porque parece que tú no vas a encontrar la belleza nunca, porque las personas están viviendo tan mal. Las personas están pasando por tanta miseria cotidiana. Las personas están pasando por tanto desarraigo, por tanta separación, por tanta división. Hay tantas personas tupidas con esas ideologías y esos adoctrinamientos. ¿Cuánto amamos a Fidel Castro? Nosotros llegamos a amar a Fidel Castro al punto de inmolarnos. Es mejor hundir la isla en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido. ¿Qué cosa más estúpida esa? ¿Qué cosa más absurda? Por un hombre que se ha muerto. Y su muerte es el mayor testimonio de que él no puede salvar nada, ni puede salvar a nadie, ya que no puede salvarse a sí mismo. Murió en la decrepitud. Hablando, como decimos los cubanos, mierda. Aunque todos sus fanáticos, cuando yo dije cosas parecidas a estas sobre Fidel Castro, hay amigos míos que me dejaron de hablar. Me escribieron y me dijeron: usted es la persona más desgraciada, más mala del mundo, y ni me responda, conmigo no hables más. ¡Pum! Y me sacaron de Facebook y me sacaron de todas partes. Personas ciegamente enamoradas de Fidel Castro. Un hombre que no se pudo salvar a sí mismo y que en sus últimos años solo habló mierda. Pero cuando tú te das cuenta disculpen la palabra, pero es la palabra que lleva. Si tuviéramos un pití, Yo creo que en los lo primeros podríamos también. poner. Pero no solo eso, sino que es lo que hizo toda su vida, como tú dices, en los primeros. Es lo que hizo toda su vida, regar eso por el mundo entero. En nombre de la libertad, en nombre de la verdad, en nombre de los pobres, por los pobres y para los pobres, por los humildes y para los humildes. Se murió diciendo: por los humildes y para los humildes. Esta revolución de los humildes y para los humildes. Y tú te preguntabas: ¿pero quién te dijo a ti que yo quiero ser humilde? Tú me preguntaste a mí si yo quiero ser humilde. Porque tú lo que me estás diciendo a mí es que yo tengo que ser humilde toda la vida para que tú me defiendas. Te haré pobre para defenderte. Para que tú hables por mí. Entonces, esa pobreza, esa misma cantidad de pobreza metálica que ellos pusieron sobre la belleza, es la misma cantidad, porque todo es fractal. En este mundo todo es fractal. Una pequeñita imagen se repite infinitamente y hace las grandes imágenes. Y así somos. Una pequeña célula repetida infinitamente hace este cuerpo y esta humanidad. Como todo es fractal, así mismo está la mente de la mayoría de los ciudadanos, con esas mismas capas de heces fecales en la cabeza, así aquí. Entonces, nos pusieron cantantes, nos pusieron poetas que alabaron la revolución, que cantaron a la revolución, que cantaron a las marchas, que cantaron a los héroes caídos, a los mártires caídos. Fíjense cuántas capas nosotros tenemos que taladrar. Y que cada vez que nosotros, en el caso de Omni Zona Franca, tocamos una de esas capas, tuvimos el rechazo de nuestra propia gente. A veces a riesgo de nuestra integridad física. Ojo con eso. Tuvimos que hacer performance comiendo de la basura. Tuvimos que hacer performance de enterrados. ¿Te acuerdas, Mauri? Enterrados durante más de 24 horas en los arrecifes, con la cabecita afuera nada más y el sol partiéndonos. Y alrededor de nosotros un basurero que la peste era tan grande que te ahogaba. Entonces la gente no podía creer que estábamos enterrados ahí, tenían que pasar por ahí. Los artistas tenían que pasar por ahí a vernos y decir: espérate un momentico, que esto se pasó del performance. Luego eso lo repetimos dentro de la ciudad. Nos rompimos las banderas, porque estoy hablando y al mismo tiempo estoy contando anécdotas de la experiencia, porque la práctica dice mucho. Nos pegábamos la bandera en el cuerpo pegada, hecha rota, y todo lleno de mierda y de fango y de todo. A Mauri enterrado dentro de un tanque de basura, una basura apestosa, esa basura que es ahogante, con los pies afuera nada más. Yo enterrado dentro de la misma basura, con la cabeza pegada a un televisor. Y arriba decía: esto es denunciando el exceso de nacionalismo en los medios de comunicación.
porque nosotros creíamos que el exceso de nacionalismo, de ese nacionalismo barato, absurdo, estúpido, esclavista, lo único que hacía era retroceder, ¿ya me entiendes? Que es el nacionalismo de Maduro, es el nacionalismo de Chávez, esa verborrea en nombre de la patria. No saben lo que es patria realmente. No saben lo que es patria. Ya cuando ellos se ponen a hablar de la patria, tú te das cuenta que la patria está en prisión. Es eso. Entonces, la belleza, nosotros estamos en defensa de la belleza, nosotros estamos en rescate de la belleza. Nosotros estamos dando una imagen pálida de la belleza y en esa palidez somos hermosos y somos grandes. Pero es una imagen pálida de la belleza porque la belleza está secuestrada, la belleza está enterrada, está lapidada. Ojo con eso. Y que las personas lo que entienden por belleza es el reggaetón en la actualidad, la música popular, el amor, yo te quise, tú te vas, yo me vengo, quítate la blusa, súbete el pantalón. Eso es lo que la gente está entendiendo por belleza. Silvio Rodríguez diciendo, revolución, te doy una canción y digo patria, ¿no? Y ahí nos enamoramos. Y ojo, nos consideramos grandes intelectuales, nos consideramos gente libre de grandes pensamientos, escuchando a Silvio Rodríguez. Entonces, es el contexto. A mí cuando nosotros viajamos por primera vez, viajamos a Europa, y después viajamos de nuevo a Europa, y después viajamos por Estados Unidos, quienes nos atendían a nosotros, que nos guiaban, que por muy libre que nosotros fuéramos en nuestra mente, veníamos de una isla prisión de la que no habíamos salido nunca. Nos decían, pónganse en contexto, para que la gente lo entienda, pongan esto en contexto, lo que ustedes están diciendo, pónganlo en contexto. Entonces, yo desde entonces siempre me pongo en contexto. Y me parece que el contexto de Venezuela, el contexto de Cuba, hay que tenerlo bien en cuenta a la hora de hacer nuestro trabajo, a la hora de expresar quiénes somos, de dónde venimos con nuestro trabajo, a dónde queremos llegar. Esto es toda unidad y toda esta colectividad es nada más que voluntarios para explorar, para bajar abajo a la mina de la realidad donde las tanquetas le están pasando por encima a los jóvenes, donde te están dando una comida que no se sabe de dónde viene, súper refinada, que no se sabe si se está alimentando o qué cosa te está haciendo, donde tienes que levantar por la mañana y se te va el día haciendo cola, y donde estás mentalmente preso, donde estás dividido. Por un momento odias a Maduro y en otro momento amas a Maduro. Estás ahí frente a la televisión viendo, orgulloso de él, de su verborrea en nombre de Chávez y de la patria, y después cuando sale para la calle lo odia. No yo, no tú, no a Mauri. Esa población a la cual nosotros le estamos escribiendo, haciéndole la poesía, haciéndole el performance en el teatro de la libertad. Hay que entender a esas personas para las que estamos trabajando, hay que entender cómo está el estado mental colectivo. Que ese estado mental colectivo es la realidad en la que nosotros nos estamos moviendo. No estamos caminando por la calle, estamos caminando por el estado mental colectivo, porque aquí vino un gran arquitecto a La Habana, allá a La Habana fue y dijo, después que lo pasearon por La Habana, orgulloso los oficialistas, diga usted unas palabras. Por supuesto, siempre se espera que la persona diga, oh, qué magnífica la revolución. Una Habana que se está cayendo a pedazos. Una Habana donde se caen los balcones y matan a los niños. Una Habana donde se caen los balcones y matan a las mujeres. Y la gente alrededor de la mujer muerta ahí. Está el video en internet, lo pueden ver. El hombre dijo, oh, magnífico, magnífico. Todo lo que puedo decir es que una ciudad es el reflejo del estado mental de quienes la habitan. Entonces, no estamos caminando por la calle, estamos caminando por la calle mental de la ciudadanía. Gracias, Luis. Gracias a todos. Estaba pensando en lo último que dijiste. Ahora, Iris, en lo último que dijiste, Luis, sobre todo hay algo que dijo Félix Ayueva hace ya muchas semanas, que cada vez que nombran a Silvio Rodríguez o cada vez que hablan un cubano yo me siento como con culpa, porque me sé todas las canciones, a ver si queda claro. Más de Pablo Milanés que de Silvio, pero me sé todas. Y cómo todavía hablan de Fidel Castro, y yo siento que alguien me va a venir a espiar y a decir algo y a retar porque estamos hablando de Fidel Castro. Así que Félix Ayueva decía hace unas semanas esta necesidad de que la izquierda, para llamarla de alguna manera,
los que alguna vez se identificaron con ideales que tienen que ver con la justicia social, repiensen la narrativa latinoamericana, ¿no? O sea, lo difícil que es, Diana y yo, hoy no nos presentamos, fuimos directo al hueso, trabajamos con europeos en libertad de expresión artística, y es todo un trabajo explicarles que acá, en América Latina, muchos artistas que se autoperciben de izquierda son absolutamente autoritarios, y están en esa capa primera de la que hablaba Luis, ¿no? No van abajo, no están, no son, se quedan con las migajas que les tiran los regímenes. ¿No? Y acá en Argentina eso también se ve mucho. Entonces pensaba en qué medida ustedes construyen sobre ruinas, ¿no? Vuelven a reconstruir belleza, y lo difícil que es, porque es repensar, lo voy a decir y me voy a emocionar, pero es desde realmente, bueno, sí, ruinas culturales, ruinas sociales, ruinas en el lenguaje, ¿no? Hay algo como del arqueólogo, del filólogo, de que cada pedacito que yo descubro, no guardármelo como coleccionista, sino pulirlo y mostrarlo, ¿no? Lo que hacen los filólogos, ponerlos en contexto. Pero que un poco los veo a ustedes, los escucho, y además de la vergüenza de saberme todas las canciones de Silvia, pienso en eso, ¿no? En que trabajan con ruinas y con seres que están así en ruinas también, ¿no? Con el cuidado que tienen que tener, y todos se han identificado de alguna manera como docentes, como, no como guías, sino como creadores de espacio para que el otro hable. Y por ahí quería que me cuenten eso, ¿no? Cómo enseñan, pensando en eso, en contextos, en ruinas, no para quedarse ahí cantándole a la ruina, sino para, bueno, a ver, la última imagen de The Wall, del chiquito pasando el tractor con la ruina y la botella de leche, ¿no? ¿Cómo hacen para construir y para enseñar ahí entre ruinas a construir? Eso está difícil, pero mira, en el comienzo del trabajo de nosotros, ¿no? Teníamos una tensión entre la experiencia, en este caso espiritual, de meditación, este tipo de cultura de la India, ¿no? Que tú haces el rastreo y está en todas partes. Y la construcción del poema, en este caso. Y pasado un tiempo nos dimos cuenta que los dos necesitan de la atención, de la concentración. Por lo tanto, cuando ahora que yo hago ese blend y logro reconocer que para las dos cosas hace falta la atención y la concentración, empezamos básicamente con la meditación. Empezamos a mirar nuestros pensamientos, empezamos a autoobservarnos, empezamos a mirar que nosotros no éramos esos pensamientos. Nosotros podemos asumir esos pensamientos como el actor asume un personaje. Con ese distanciamiento de nuestros pensamientos, tranquilamente, a través de la respiración, que es el espacio vital, es decir, es la alimentación más directa que tenemos. Podemos estar muy poco tiempo sin respirar, sin comer y sin tomar agua, pero sin respirar, wow, mucho más difícil. De hecho, la poesía se significa por la respiración también, la respiración diafragmática, del corazón, todas esas cosas nosotros lo estábamos concibiendo cuando meditábamos y mirábamos la poesía. A partir de ahí que nosotros nos dimos cuenta que no éramos nuestros pensamientos y por lo tanto las ideas que nos venían, que emanaban del espacio tóxico de la realidad, eran paradas ahí porque la autoobservábamos. Claro, estaba el temor, estaba el miedo, pero también veíamos nuestro miedo, que es muy importante, porque el miedo lo podemos tener, pero lo que no nos debe es paralizar. La meditación nos ponía ahí, en ese lugar del observador. Cuando uno estaba ahí en ese lugar del observador, que te permitía una introyección hacia la profundidad de tu ser y una proyección hacia tu realidad, de ahí dábamos el salto, pero era un salto ¿cuánto? De padecer esto a no padecerlo en el medio de la libertad. Una libertad que podría ser un libertinaje en el primer momento, ¿no? Y el reconocimiento después lo establece con la responsabilidad que uno tiene que tener frente a la libertad. ¿Me entiendes? Porque la libertad puede ser un hoyo negro, ¿no?
donde se vuelve a meter todo y todo vuelve a subir, ¿no? Ese es el espacio. Y la responsabilidad es como la disciplina frente a esa libertad, ¿no? Que fluye y que uno puede, y que uno asume, ¿no? Es que, no, va. No, se me fue. Pero bueno, y que esa libertad que uno asume. Entonces ya, cuando nos dimos cuenta que hablaba la otra vez de que fuimos hasta la alimentación, fuimos directamente hasta la alimentación. Tuvimos que hacer una arqueología del cuerpo, del espíritu, para poder salir de ahí, de ese tema. Cuando nos colocamos en ese espacio, ya fue otra cosa. Entonces apareció la historia, aparecieron los que padecen, y los que padecen nos contaron. Y nosotros llegamos con nuestra operatividad y empezamos a trabajar ahí, en el subconsciente cubano, en el inconsciente del cubano. Mirábamos la bolita, cómo la gente jugaba la bolita. Para mí el juego de la bolita es un acto realmente de, yo no sé cómo se dice, para ponerme en contexto, ¿no? Sí, la charada, sí, que se da en toda Latinoamérica, ¿no? Que es parte de, ya, bueno, ¿no se oye? Bueno, ¿se oye? Sí. Perfecto, perfecto, Mauri. No vemos, ya vemos no veíamos nada. Estábamos medio fritos. La charada, estábamos en la charada y yo decía, bueno, la charada es una manera en que las personas a través de la imagen captan esa realidad que es, pescan el dinero en la imaginación. Bueno, es complejo. Tú ves una imagen y tú dices, voy a jugar el 25, que es un juego de simbología que al final produce algo para la gente, para otros sueños y para otras calamidades, para otros éxitos. Entonces, yo decía, bueno, ahí está la poesía. Sí, el reconocimiento del símbolo, y hacia esas direcciones empezábamos a mover nuestras imágenes, nuestra poesía. Empezábamos a colocar ahí las poesías más difíciles de la tradición cubana y la tradición mundial, y se los leíamos en los espacios de venta, y le leíamos a Lezama con sus complejidades. Y a Lezama, en realidad, para mí no hay que entenderlo, hay que montarse en el flujo de sus posibilidades, que es infinita, y ya, cuando la gente se montaba con cuatro cosas, de Sifón, caía en un espacio como de trance, era un espacio de trance, ¿no? Y empezábamos una comunicación. Es un acto, bueno, de hecho, toda la generación de nosotros estaba conectado con la experiencia de Castaneda, es decir, estábamos conectados con Castaneda, con el espacio de poder, con todas esas cosas que producían un imaginario otro con respecto a los trastes de la revolución. Aparecía un imaginario que la magia, y la magia nos hacía, y la magia es operativa, es operar sobre la realidad, ya sea con un cartabón, con una línea, y eso nos hizo movernos en realidad. Pero además, no solo eso, hicimos la introducción de personajes que la tradición reconocía. Por ejemplo, aquí hay una peregrinación en Cuba, y seguro que en todos los lugares del mundo hay peregrinación, que era hacia San Lázaro, ¿no? Nos dábamos cuenta que caminar por esa peregrinación era caminar por los sueños del cubano, lo que el cubano quería, hacia dónde quería transformar la realidad. Y en esas operatorias nosotros hicimos la introducción de la poesía. Fuimos con un gran garabato grande, de hecho de muchos garabatos, que es de la tradición yoruba, ¿no? Que es el que saca el mal y el que abre los caminos. Puede ser Janecha, Ganecha, cualquiera, ¿no? Pero en este caso era el Ecuá. Y nosotros caminábamos por esa vía. En esa vía nos encontrábamos con todos los cubanos, y de ahí salíamos muy fortalecidos. ¿Qué realmente, qué puesta en escena podíamos hacer para transformarnos en conjunto? Nunca estoy diciendo que llegamos nosotros como un satélite de Marte y llegamos, metimos la poesía y cuadramos. No, es una tensión, una relación, no poética, porque es la capacidad que tiene todo el mundo de poetizar. Todo el mundo poetiza. Para mí. Ahora, escribir poesía, concentrarse, estar atento al poema, es un sacerdocio, es estar ahí, ¿no? Ya eso es otra cosa. Pero la poesía nos mina todo, y tanto nos puede subyugar por el maltratamiento como nos puede liberar.
Sama decía de la contradicción de las contradicciones, la contradicción de la poesía. Y eso me deja en un espacio paradójico, que es el que nosotros estábamos operando. Por lo tanto, nada de la revolución significaba en ese momento. Nosotros establecíamos el campo de acción e incluso influíamos en su visión, porque la revolución se quería ser dueña de la cultura. Decía que la revolución es hija de la cultura. Bueno, si tú eres hija de la cultura, toma esto. Toma esto. Esta es lo que hay para ti. Y cuando se toma esa cuchara, hay reformaciones, hay cosas fuertes, ¿me entiendes? Directamente. Y así nosotros íbamos operando un poco dentro y fuera. Y con estos años nos dimos cuenta que la palabra amor era sosa para la gente. Porque está la mala cara, está ponerse lado, está la máscara de que soy malo y en realidad no soy un merengue por atrás, está la máscara de que yo soy súper bueno y soy malísimo y acabo con todo el mundo. Nos damos cuenta de todas esas cosas, pero de pronto me fui un poco. Discúlpame porque es que cuando me monto en la poesía es una emoción fuerte. A veces, siempre como decía Lorca, cuando tienes fiebre, aléjate y escribe el poema más tarde. Pero bueno, en este caso, en el diálogo, tengo tachadura, borrones de la memoria, tú sabes, estar frente a la dictadura tiene sus cosas. Bien, pero bueno, la poesía a nosotros nos sirvió para eso, para tanto transformarte dentro y fuera, lo lleno y lo vacío. Esa relación, y nos damos cuenta que no era solamente decir, no, estamos hablando, somos amorosos, como el poema, ahora no recuerdo, que Eligio leía mucho, y nosotros leíamos, los amorosos buscan, los amorosos, y la gente se conectaba con eso, los amigos, muchas partes del mundo. Pero trabajar con el amor en los márgenes mismos del odio es lo que hace comprobar el amor. Amar es combatir, nos decía Octavio Paz. Y también nos decía, si dos se miran y se reconocen, el mundo cambia. Nosotros creíamos en los versos profundamente como conjuro. Volvíamos a la fuerza del conjuro. Cuando el conjuro no había medicina y tú tenías que curarte con un conjuro. ¡Sal! Esa capacidad primaria que tenía el hombre, nosotros queríamos rescatar eso. Eso, de que la palabra significara en su acto y no solo en el proceso de la escritura. Porque lo que nosotros hacíamos era la escritura por otros medios, ¿no? Hablando si la guerra es la puesta de escena mayor, pero para nosotros la práctica de la poesía es la puesta de escena total de todo. Y así, como íbamos reconstruyendo todo esto, los males, los bienes, y así pasó una generación completa, y ahora estamos frente a este mal que se ha desperdigado por toda Latinoamérica, pero también estamos mirándonos a nosotros. Y si más se miran y se reconocen, realmente creo que la posibilidad del cambio está ahí. Decía Eliseo Diego, estar atento basta. Eso para mí era muy importante. Y el otro, si dejo de soñar, ¿quién nos abrigará entonces? Es muy importante la capacidad de soñar, la capacidad de la imaginación, que se proyecta mucho. Es decir, el ser de nuestro cuerpo, el ser de nuestra temporalidad. Y yo pienso que cuando uno se instala en la imaginación, que es lo que produce la imagen y produce la futuridad, porque el futuro se está moviendo siempre, y mueve la historia, la imaginación, nosotros trabajamos en la imaginación de los humanos. Trabajábamos en crearle nuevas cifras, nuevos códigos, que se reordenaran, y de ahí, de una manera, a la vez, a lo mejor no es una manera contundente, de pronto, que saque, pero sí es la apuesta. Si el mar está tan abajo, lo de nosotros es etapa sobre etapa sobre etapa, como en el deporte, en el judo, hasta llegar el momento. Hay que tener esa capacidad y era lo que nos movía a nosotros. Ya por ahí le he dicho. A Mauri. Dime, mi hermano. Un detalle muy importante con todo ese proceso que tú has descrito. Sí. Es que nosotros teníamos que ir hacia todos los niveles de la sociedad. Sí. Porque sí, la poesía no los exigía. La poesía no los exigía. Exactamente. Entonces, en la cultura
no estábamos divorciados de las instituciones. No. ¿no? Cuando las instituciones nos reclamaban porque nosotros íbamos directamente a la calle y no contábamos con ellas, nosotros decíamos que éramos intermediarios entre la alta cultura y la calle. Exacto, sí, siempre Y puente. finalmente, en medio de esa discusión, terminamos diciendo, nosotros somos una institución también. Sí. Los funcionarios se molestaban mucho. ¿Cómo que tú eres una institución? ¿Quién te dijo a ti que tú eres una institución? ¿Quién te dio? Ojo. Pero, ¿quién nos dio la institución? ¿Quién nos dio la institución? La poesía, porque la poesía nos dijo a nosotros. Por ejemplo, en nosotros caminar hacia el estado existencial de los cubanos, hacia la religión, hacia lo religioso, hacia lo místico, hacia lo misterioso. Amaury es como decir pionero en todos esos caminos. Amaury caminó hacia casi todas las tendencias religiosas, ocultistas o misteriosas que entraron a Cuba. Yo caminé junto con Amaury, también caminé por otros caminos. Pero una de las escuelas en las que nosotros caminamos y en la que todavía caminamos nos dice que somos portadores de la imagen. Portamos la imagen. Seguro. Por eso es que nosotros en un principio nos negamos a publicar la poesía como escritura. Primero, porque publicarla significaba ponerla en manos de las instituciones que estaban en decadencia. Exacto. Ponerla en manos, que nuestra poesía circulara en forma de libro por la narrativa que esa gente tenía ya arcaica y cristalizada hacia todas partes y desde todas partes. Entonces, nos negamos a publicar la poesía porque decíamos que el primer soporte para la poesía que tenemos que probarlo éramos nosotros mismos. Sí. Nuestros cuerpos y nuestras mentes. Entonces, de ahí entramos en la moda porque nuestra manera de vestir era poesía. Nuestra manera de vestir era un escándalo, donde quiera que íbamos era un escándalo nuestra manera de vestir. Empezamos a alzar el poema a partir de la voz. Entonces de ahí nos pusieron poetas actuantes, poetas orales, nos empezaron a comparar con los griots, nos introdujeron el movimiento de hip hop, de rap, nos acogió como hip hopper. Sí. Y así el teatro nos acogió como formas no convencionales del teatro. En varios ensayos y estudios que se han hecho internacionalmente y dentro de Cuba, se nos dice que hacemos maneras no convencionales del teatro. El cine nos acogió, porque nosotros desde muy temprano empezamos, nuestro primer videoclip es con una camarita que solo grababa 3-4 segundos. Teníamos que ir, grabar 3-4 segundos, regresar, descargar eso en una computadora, que se demoraba un montón de tiempo para descargar, y volver a grabar 3-4 segundos. Horrible. Así hicimos nuestros primeros documentales, hicimos nuestros primeros cortos. Entonces, el cine de nuevos realizadores, el cine alternativo, tuvieron que acogernos como parte del cine, del movimiento de cine que está sucediendo en Cuba. Entonces, de ahí que somos artistas totales, de ahí que volvemos a unir el arte. Empezamos a romper las fronteras y las divisiones con que la sociedad divide el arte. No, el arte es uno solo. El arte no es por género, ni es, ¿qué arte tú haces? Siempre nos preguntan, ¿qué tú eres músico? ¿Qué tú eres actor? ¿Qué tú eres escritor? No, nosotros somos artistas. Arte total. Creemos en la unidad del arte. ¿Comprende? Y entonces para eso tuvimos que portar la imagen del arte en nuestra persona, porque no teníamos mucho tiempo para convencer, ya que no teníamos libros, ya que no teníamos espacios teatrales, ya que no teníamos nada, teníamos que convencer en el instante en que nos presentábamos, con nuestra propia imagen, al instante, y con el poema en la boca y en el cuerpo. Y así fue como nos introducimos en el mundo del arte en Cuba, y así fue como empezaron a venir de diferentes lugares del mundo a conocernos, a vernos, ya que nosotros no podíamos salir ni podíamos ir a ninguna parte. Pero eso era portando la imagen. Esa es la mejor y la primera prédica que se puede hacer. Tienes que portar la imagen. No puedes enseñar nada que no estés portando en ti. ¿Comprende? Que no estés demostrando en ti mismo. Y era Brutal. esto para ponerle algo al proceso que estaba describiendo Mario, ponerlo en contexto. Para poner más en contexto todavía lo que Mario estaba. Y además creo que hay una conexión allí con Ricardo. No. Ricardo no está, pero yo creo que es en la carretera de Cormac McCarthy donde habla de eso, de los portadores del fuego, ¿no? De ese vínculo. O sea, creo que en un momento hay una escena en que
un momento en que el chico le pregunta al padre, ¿no? ¿Qué somos? Bueno, somos portadores del fuego, ¿no? De una llama muy particular. Y ser portador, bueno, hay que saber sostener, ¿no? Ese saber sostenerse y sostener al otro y hacerse sostén, ese amparo, ¿no? Que está en la imagen, ¿no? Que está en el acto de portar la imagen. Me parece una idea muy sugerente y muy poderosa. La verdad que la anoto aquí para es increíble y hace resonar muchas ideas que no necesariamente voy a lograr poner en orden, ¿no? Pero para manifestarlas. Sí, al ser como portador de la imagen y como usted llega a esa conclusión después de darse cuenta del inmenso secuestro del que ha sido objeto todos los soportes del arte, la palabra primeramente, que la palabra es la primera víctima de estos sistemas totalitarios que la distorsionan, la deforman, la pervierten, la prostituyen, y al final, buscando esa esencia libertaria, terminaron nada menos que en lo que muchas reflexiones identificamos como primera línea de la soberanía, de la libertad, que es el cuerpo mismo, ¿no? El propio cuerpo. Sí. Entonces, y por esa soberanía inmensa sobre el cuerpo propio, por eso es que los sistemas totalitarios buscan siempre atacarlo, ¿no? Y por eso son el cubano y el venezolano, entre muchos otros sistemas totalitarios geopolíticos que buscan someterte por el estómago, buscan sostenerte por las vísceras, ¿no? Por el hambre, por el agua, y por su ausencia, ¿no? Por la ausencia de todas esas. Y no solamente, bueno, y entendiendo que el cuerpo es la mente, volver al cuerpo como soporte de la poesía, como soporte de la imagen, como soporte últimamente de la belleza, me parece un gran acierto, ¿no? Bueno, entre cosas que asocio con lo que dice Eligio, espero que vagamente, No, disculpe. a Mauri, bueno. cuando a Mauri, un detalle, cuando a Mauri se enterró hasta el cuello, nosotros comenzamos a hacer statement para conceptualizar la obra. Pero la gente le preguntaba, ¿por qué estás enterrado ahí, no? Y a Mauri decía, ¿cómo era que tú decías, Mauri? Que como éramos sacrificados, que antes que me sacrificaran, yo hacía mi propio sacrificio. Exacto, sí, así mismo era, así mismo. ¿No? Que él Sí, tiene que ver ahí. con lo que Marco está diciendo, ¿no? Sí, perfectamente. Antes de que me torturen, me torturo yo. Sí. Soy yo. Me preparo. Me preparo. Sí. Hay una cosa ahí para hacer un apunte también. Desde lo teatral, exactamente, desde lo que dice Marco sobre el cuerpo y desde los estudios y los trabajos que hemos ido haciendo con esto del cuerpo. Y es lo importante que es ver y buscar el soma. Porque el cuerpo es cuando tú hablas en tercera persona, cuando es el estudio del cuerpo como territorio, el médico que ve un cuerpo, que disecciona o trabaja sobre un cuerpo, es en tercera persona, eso te aleja. Pero cuando eres el portador de la imagen, cuando tienes que trabajar en el soma, que es en primera persona, desde ti, dentro de ti, y desde ti entonces sostener, proyectar, hacer de ti el pilar de lo que sostiene esa imagen, ese fuego, como decía Eduardo, es otra la relación también. Eso de Amaury, de autosacrificarse, de trabajar desde él mismo, de verificar desde dentro, eso de cambiar el pH, de cambiar desde la meditación, que a fin de cuentas es muy adentro, o desde el origen del teatro, en ese aspecto llamaría yo, sí, desde el origen etimológico del teatro. A mí me gustaba trabajar eso del teatrón, desde el lugar, desde donde yo miro ese edificio, que ya no estoy hablando de una arquitectura de piedras o de cemento o un espacio donde habitamos mucho, estoy hablando desde donde yo miro, desde donde está mi percepción puesta.
Y me parece que eso es importante. Habitar desde ahí, transformar desde ahí proyectarnos. Ese ha sido un trabajo con el que Orni trabajó, bueno, valga la redundancia, donde estaba Orni en sus prácticas y desde donde hemos seguido trabajando el arte, desde el teatro, desde la imagen, desde la poesía, desde la música, el canto, o sea, todo en conjunto, la cultura, la palabra, desde ahí liberarlo, desde ahí romper esas capas, esas cadenas, esas prisiones, romper esa relación, a fin de cuentas, que uno tiene y que tiene el poder respecto a uno y con uno en lo más íntimo y en lo más personal, porque al final es una relación muy personal y muy íntima. Se convierte en algo social, pero parte de ahí, de una relación muy personal y muy íntima con el poder. Sí, porque Maduro, realmente Maduro, la tiranía de Maduro solo puede llegar hasta lo físico, hasta la puerta de tu casa, hasta la calle, pero ya trabajar con la tiranía que se introduce en la mente, en el estado psicológico de la gente, es mucho más importante incluso que, porque nosotros nunca dijimos abajo la revolución, abajo Fidel Castro, nosotros nunca realmente dijimos ningún discurso en contra de eso que llamamos la revolución. Sin embargo, éramos tomados como opositores, éramos tomados como contrarrevolucionarios, éramos censurados la mayor parte del tiempo, éramos vigilados, éramos llevados, espérense, exprésese aquí, aquí no, allí, aquí no. Y actualmente, por ejemplo, somos más peligrosos que los opositores políticos. ¿Por qué tú no regresas a Cuba? ¿Por qué tú no regresas a Cuba si fulano, que es un opositor político, que fue a la ONU y que dijo aquí y allá, sí ha regresado? ¿Y por qué a ti no te dejan regresar? Y yo siempre digo, porque el trabajo que nosotros hacíamos, aunque yo no diga bajo la revolución, el trabajo que nosotros hacíamos estaba taladrando muy profundamente en la conciencia de las personas. Hacía que las personas se independizaran de la tiranía en su interior. Entonces, más que nosotros acabar con la tiranía de salir a la calle, luchar contra las tanquetas y protestar, y entrar en el Palacio Miraflores o en la Plaza de la Revolución y sacar por el cuello a Raúl Castro o al otro, quizás nosotros ese no es nuestro papel, quizás no, porque incluso en un estado de esa magnitud de violencia, aunque creamos que Maduro se merece la violencia, y Maduro es el que menos, sino toda la clase que está debajo de él, por ahí para abajo hasta el barrio. Es que nosotros al final, en un cambio de sistema, el trabajo de nosotros tiene que estar concentrado en trabajar con la ira, la violencia, el odio que hay dentro de las personas, la miseria que está forjada y sembrada dentro de las personas, en atenuar eso, en cambiar eso, porque más que pensar en que no Maduro también es un ser humano, no lo estrangule, un ejemplo, ¿no? No, es pensar en la Venezuela de mañana, en la Cuba de mañana, que no puede quedar con restos de eso, porque la Cuba y la Venezuela de mañana que necesitamos no puede tener ni violencia, ni odio, ni rencor, ni miseria. Todas esas cosas tienen que morir. Todos nosotros tenemos que morir. Y no estoy hablando de morir físicamente, sino morir como generación mentalmente. Eso que nos sembraron, eso que han sembrado en 20 años de chavismo y lo que han sembrado en 60 años de dictadura revolucionaria cubana. Ahí tenemos que morir. Eso tiene que morir para que puedan hacer de verdad una vida nueva en nuestros países. Y entonces este estado de morir tiene que empezar por nosotros. Entonces, más que ejercicio, más que nosotros enseñar a Lorca, más que nosotros enseñar la poesía como tal, el poema, el verso, es enseñarnos a nosotros mismos, es ser espejos unos de otros, nosotros mismos en medio de nuestra propia realidad, de nuestra realidad interior fundamentalmente, principalmente. Porque si no podemos cambiar de ninguna otra manera, la única forma en que podemos cambiar es adentro. Si no cambiamos adentro, no va a cambiar nada afuera. A Mauri me lo decía. A mí me paraba la policía, me paraba la policía. Y yo le decía a Mauri, no, la policía la tiene cogida conmigo. Cuando estábamos comenzando, yo estaba todavía rebelde de nuevo. Y a Mauri me decía, no, la policía eres tú. Eres tú. ¿Te acuerdas, Mauri? ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. No, la policía eres tú. Y cuando nosotros nos montamos en la maquinaria del performance, que ese motor se encendió, que estábamos bien arriba, al policía se le olvidaba que era policía.
Nuestros Sí. performances terminaban porque el policía, mientras el performance sucedía, él estaba alucinando con el performance también. Cuando terminaba el performance, entonces venía a cogerte por el cuello, a llevarte, a esposarte, a Actual, llevarte hacía su actuación. a actuar. Venía la parte de él, le tocaba a él. Y bueno, te esposaba quizás un poco más duro y te apretaba un poco Sí. más porque estaba un poco molesto con él mismo porque decía, ¿cómo permití que eso Esta es la terminara? parte en que todo diría, ¿Cómo es que yo permití que eso sucediera hasta su finalidad? ¿Tú me entiendes? Hasta su final. Sí, así Es mismo porque es. él también se quedaba. Abríamos un espacio en la realidad y creábamos otra realidad. El policía dejaba de ser policía, el político dejaba de ser político, el de izquierda dejaba de ser de izquierda, el comunista dejaba de ser comunista, la gente dejaba de ser la narrativa que tenía en su mente, se abrían. Yo pienso que ese es el principal trabajo que nosotros tenemos que hacer. Esa es como nuestra trinchera, esa es nuestra salida a la calle, esa es nuestra arma, esos son nuestros disparos, esa es nuestra guerra. Gracias, Luis. Sí, pensaba que parte de, si mi perra me deja, la van a escuchar acá ladrar, ser parte. Bueno, Creo que no está acá arriba porque está ladrando porque quiere entrar. Ahora veo si la hago entrar y la conoce. Pero creo que estos espacios y Caribe Arte, y perdón que ahora abro un poco el diálogo porque empecé la reunión así, me metí de lleno, sin agradecer a Provea, sin agradecer a Cadal, que son las condiciones de posibilidad de esto. sí. Creo que estos espacios, al menos para mí, funcionaron así, ¿no? Como de, no sé quién de ustedes decía, como suspender el significado de la revolución, pero llamemos revolución a cualquier pensamiento totalitario, ¿no? Esos momentos en que suspenden, y que nuestra intención con Diana fue siempre hablar de arte, que ustedes hablen de lo que hacen, que van a la calle, pero que producen significados nuevos. Y creo que tiene que ver con esto que marcaba Marcos de recuperar la soberanía del cuerpo. A mí me llama mucho la atención que en todas las charlas apareció lo pacato, lo gris, que son estos regímenes, ¿no? Con respecto a los cuerpos, lo conservadores que son con respecto a los cuerpos. Creo que tiene que ver con lo que Marcos decía, ¿no? Es esa soberanía la que los pone en duda. Pero bueno, no sé si anda por ahí Rodolfo, estás, así te agradezco a vivo. Y Diana, no sé si puedes hablar porque estás como asistente, Gaby también, que son de Cadal. Pero creo que estos espacios como liminares, ¿no? Después lo que ustedes hagan con esto, ya va por ustedes. A mí ya me han transformado. Supongo que a más de uno que lo he escuchado me ha llevado esa misma Sí. expresión, ¿no? Y sé que a mis colegas también. Pero bueno, que tiene que ver con esto, con esos momentos en que suspendimos y fuimos otra cosa. No tuvimos que elegir entre lo que ellos nos daban, ¿no? Así que yo agradecerles, lamentablemente vamos a tener que en algún momento terminar el encuentro de hoy. Esperamos volver a hacer otros, y sobre todo esperamos que de esto surjan otras cosas, ¿no? Otras Sí. prácticas, otras suspensiones de significados totalitarios. Hola, Di, ahí está. Perdón. Nada, ahí ya quería agregar algo que me parece súper importante y que yo he aprendido mucho de todos estos encuentros y de lo poco que he hecho y que he aprendido al lado de todos ustedes, y es el poder, o sea, el aprender a escucharnos y al aprender a escuchar y a debatir sin odio, porque yo ese odio visceral lo veo desde mi propio país, Colombia, hasta en muchos otros escenarios donde al que no piensa igual que pienso yo, lo masacro con ideas, lo masacro de muchas formas. Y obviamente todos tenemos nuestros puntos de encuentro, nuestros puntos de diferencia, y puede sonar una idea trillada, pero cada vez más me doy cuenta de eso, incluso en el mismo ámbito artístico y cultural, donde a veces te cierran la puerta en la cara si tú no piensas igual en una cosa. Entonces es como, a veces yo pensaba y decía, tengo que adoctrinarme de cierta manera para poder entrar a debatir o para poder pedir un espacio y que me escuchen, o en el discurso todos somos unidos y hablamos de unidad, pero en la práctica no lo somos. Entonces yo creo que estos espacios sirven para eso,
antes de juzgar, primero escuchar y entrar y buscar puntos en común, porque yo siempre creo, y como decían ustedes también, en esos extremos de la diferencia siempre hay puntos en común. Así que gracias a todos por participar y espero que este ciclo y las otras actividades que digamos haciendo se puedan extender a muchos otros países. Y bueno, me declaro una admiradora al trabajo de La Voz Ciudadana, me encanta. Para Sistema no pude estar en las clases, pero muchas de las publicaciones que hacían y me encantaría que en algún momento desde Cuba se pudiera replicar un Parasistema porque creo que lo necesita. Así que gracias. Sí, quedó mucho en el tintero. Y mientras escucho estoy pensando cómo podemos hacer, porque Diana y yo somos, bueno, Rodolfo también anda por ahí, estamos todo el tiempo pensando. Pero bueno, vamos a volver a encontrarnos. Y por ahí esa es la idea. Y un poco retomando lo que decía Mauri sobre los cuerpos, digamos, las diásporas terrícolas. Si yo puedo hablar con alguien que escribió hace 100 años y encontrarme y tener citas, a veces desleales con mi marido, con mi marido, bien podemos generar condiciones para que nosotros que estamos al menos en el mismo tiempo nos volvamos a encontrar, y sobre todo ustedes que tienen tanto. Me quedan muchísimas preguntas por hacer, hay muchísimas preguntas del público. Quiero simplemente decirles que si van al chat van a ver que hay un montón de gente que interactuó con ustedes, que les mandan abrazos, que reflexionan a partir de sus palabras. Intentaremos no cerrar la reunión así ustedes pueden leerlas, pero bueno, hay muchísimas bellezas distintas, bien dicho, hay un montón de interacción, y nada, para mí es un poquito una tristeza saber que este es el último encuentro, porque lo voy a extrañar básicamente. Por suerte tengo los grabados y voy a volver. Rodolfo siempre se queda. Cecilia, sí, disculpen que no ponga el video porque la conexión es bastante mala. Pero mira, Cecilia, yo creo que este es el inicio de un trabajo conjunto. Sería buenísimo replantear para Caribearte también, evaluar la posibilidad de contactar con otros espacios que tienen una dinámica totalitaria, como puede ser Nicaragua u otros lugares. Sí. Este es un esfuerzo de confluencia, y que bueno, que esto simplemente sea el inicio. Yo creo que bueno, cerramos ahorita Caribearte de forma momentánea, pero seguramente vendrán nuevas coordinaciones y nuevas actividades, y desde Venezuela yo creo que los compañeros en Cuba siempre van a contar no solamente con aliados, sino también con amigos que tienen un contexto en común, que tenemos una historia caribeña, y que bueno, y que en eso también cada año nos está brindando un gran espacio, porque realmente esta idea fue de ellos. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, la paciencia. Se les quiere a todos, a los que son panelistas y los que también han estado cada jueves y cada viernes durante un mes participando en los diferentes webinars. Así que muchísimas gracias. Millón de gracias, de verdad. Gracias, muchas gracias. Seguimos conectados. Gracias a ustedes, un enorme abrazo. Marco, Eduardo. Seguimos Bueno, me voy, no sé la traducción es perfecta para el español de la palabra humble, como humildecido, por no decir porque humillado pero me humildecido por la grande sabiduría que están compartiendo con nosotros ustedes, compañeros cubanos. Bueno, se encontrarán de nuevo nuestros caminos, como hablamos al principio, es un camino de interdependencia en el que la prosperidad propia tiene que estar siempre manteniendo a la vista el éxito ajeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros caminos están muy unidos y lo seguirán estando, y ojalá que lleven a buen rumbo, a buen destino. Cecilia, ¿puedes unirnos con Marco y Eduardo en WhatsApp? Sí. Perfecto. Sería fantástico. Sí. Esta está buena la idea, unirnos en WhatsApp. El de la guarda de esas cosas, de esas conexiones, es Diana, que es mágica, que Sí, para mí es un Diana. honor poder trabajar en esta sociedad con ella, y con Cadal, Abril está ahí también. Realmente, sí, su deseo será conseguido con toda la presteza, además de que ser un ángel de la guarda, es un ángel de la guarda muy eficiente, Diana. Y sí, ya estamos organizando algo para que estén todos unidos. Al resto de los que estuvieron, hay un montón de gente. Katiuska Camargo, por ejemplo, estuvo
en casi todos los encuentros. Mil gracias por estar ahí. Pana nuestra. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo, así que me voy plena. Y Rodolfo, nos quedan ahí como 5 o 6 cervecitas para cuando nos encontremos, por cada uno de los encuentros, ¿te parece? Sí. Me parece excelente. Y vamos a invitar a todos son bienvenidos. Dale. Sí. En esta casa caben todos, así que nada, muchísimas gracias. Vamos para allá. Ricardo, y Ricardo también que se desconectó. Sí. Bueno, gracias también a él. Tendremos otro espacio para también conocer más de la experiencia y de todo el trabajo increíble que ha hecho Ricardo. Pero bueno, ahí tuvimos una introducción también antes de que el internet se fuera. Pero bueno, gracias. Gracias a todos. Dale, Hasta el próximo abrazos. Caribe Arte.